En el corazón de España, donde las aguas del río Ebro serpentean bajo el cielo aragonés, se levanta una historia que atraviesa los siglos, una historia que une lo divino con lo humano y que sigue viva hasta nuestros días. Entre piedras romanas y templos antiguos, hay un lugar que guarda un secreto sagrado: Zaragoza, tierra donde el cielo descendió a la tierra para dejar una huella que jamás sería borrada. Hace casi 2000 años, cuando los ecos del Imperio Romano dominaban Europa, un hombre caminaba desolado por las orillas del Ebro. Era Santiago el Mayor, el apóstol del Señor, aquel que había dejado todo por llevar la palabra de Cristo hasta los confines del mundo. Pero su misión no marchaba como esperaba. El desánimo pesaba sobre sus hombros. La gente no escuchaba, los corazones estaban endurecidos y su espíritu casi apagado. Y entonces ocurrió algo imposible. En la oscuridad de aquella noche, una luz comenzó a brillar en el cielo. No era una estrella, ni fuego, ni relámpago. Era una presencia viva, una claridad que no quemaba, pero iluminaba todo a su alrededor. Los testigos contaron después que el aire cambió, que todo se detuvo, que el tiempo pareció suspenderse. Allí, en medio del resplandor, apareció María, la Madre de Jesús, aún viva en Jerusalén, pero proyectada milagrosamente ante Santiago. Era como si el cielo hubiera abierto una puerta para dejar pasar la esperanza. A su lado, un pilar de piedra jaspe, símbolo de firmeza y eternidad, se materializó ante los ojos del apóstol. Con voz suave pero llena de poder, la Virgen le habló: «Hijo mío, aquí edificarás un templo en mi honor. Desde este lugar, la fe se mantendrá firme hasta el final de los tiempos». Santiago cayó de rodillas, comprendiendo que aquel mensaje no era solo para él, sino para todos los que alguna vez dudarían. Desde entonces, el pilar quedó como señal divina de fortaleza, un recordatorio de que, incluso cuando la fe se tambalea, Dios sigue presente. El apóstol cumplió el mandato. Sobre aquella piedra, levantó una pequeña capilla de adobe. No imaginaba que ese modesto templo se convertiría, con los siglos, en una de las basílicas más imponentes del mundo y en el corazón espiritual de millones de creyentes. Cada ladrillo, cada oración, cada lágrima vertida ante esa columna, fue escribiendo una historia que aún hoy nos mira con el mismo misterio. Una historia que parece susurrar: «El cielo ha estado aquí». Tras aquella aparición, Santiago se llenó de una fuerza que nunca antes había sentido. Su corazón ardía, no con fuego humano, sino con algo celestial. Comprendió que el pilar no era solo una piedra, era una promesa, una alianza entre Dios y su pueblo. Con el tiempo, el pequeño santuario construido en aquel mismo sitio se convirtió en punto de peregrinación, incluso antes de que el cristianismo fuera aceptado por Roma. Los viajeros llegaban desde tierras lejanas, caminando durante días o semanas, para ver con sus propios ojos el lugar donde la Madre del Salvador había dejado su huella. Muchos contaban que al tocar la columna sentían una paz indescriptible. Algunos decían escuchar una voz interior, otros sentían el peso de sus penas desvanecerse. Era como si el pilar tuviera un poder invisible, un poder que recordaba a los hombres que la fe no se destruye, solo se adormece. A lo largo de los siglos, templos y altares fueron levantándose sobre aquel punto sagrado. El primero, una sencilla construcción de barro y piedra. Después, una iglesia visigoda, una basílica románica, y finalmente, el majestuoso templo barroco que hoy conocemos. Cada etapa de su historia es el reflejo de un pueblo que, entre guerras, pestes y conquistas, jamás dejó de mirar al cielo. El pilar, decían los sabios, era más que un monumento religioso. Era una señal de que el cielo seguía acompañando a la humanidad, una columna que unía lo terreno con lo eterno. Milagros y resistencia. El pilar que nunca cayó.
Con el paso de los siglos, los muros de la Basílica del Pilar han sido testigos silenciosos de incontables milagros, lágrimas y plegarias. No se trata solo de una construcción imponente, sino de un símbolo vivo, una presencia que ha desafiado la lógica humana y el paso del tiempo. La historia de la Virgen del Pilar se transformó en un refugio para quienes perdieron todo, en un faro que sigue brillando cuando la oscuridad parece vencerlo todo. Dicen que hay lugares donde el cielo toca la tierra, y el Pilar es uno de ellos. Allí, donde resuena el eco de miles de oraciones, aún se siente una energía que muchos describen como inexplicable, una fuerza que consuela y sostiene. En ese mismo suelo, generaciones enteras han encontrado el coraje para resistir, incluso cuando todo parecía perdido. El siglo XIX trajo consigo uno de los capítulos más duros de la historia de España, el sitio de Zaragoza. Las tropas enemigas rodearon la ciudad con una violencia implacable. Las explosiones hacían temblar los cimientos, las casas se derrumbaban, y las calles se convirtieron en un campo de dolor y ruinas. Los habitantes de Zaragoza, agotados y hambrientos, buscaban refugio donde aún hubiera esperanza, y muchos la hallaron en el corazón del Templo del Pilar. Entre el estruendo de las bombas, cientos de personas se reunían bajo las bóvedas de la basílica, rezando sin cesar. Algunos lloraban, otros simplemente guardaban silencio, confiando en que aquella Madre Celestial no los abandonaría. Y fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. 1, 2, 3 bombas cayeron sobre el templo. Golpearon el techo, los muros, pero ninguna explotó. Los soldados que las vieron caer quedaron petrificados. Los fieles, que esperaban la destrucción, se miraron unos a otros sin comprender. El silencio fue absoluto. Había ocurrido algo fuera de todo entendimiento humano. Aquellas bombas permanecieron intactas, sin causar daño. Desde ese día, se conservaron dentro del templo como testigos mudos del milagro. Y desde entonces, una frase se repite con devoción en toda España. Mientras el Pilar esté en pie, España no caerá. No era solo una expresión de fe, sino una certeza que caló en el alma del pueblo. Porque lo que había salvado aquella basílica no fue el azar, ni la suerte, sino la fe de un pueblo entero aferrado al poder de Dios a través de su madre. Con el tiempo, la historia del milagro se extendió más allá de las fronteras. Peregrinos de toda Europa acudían a Zaragoza para contemplar con sus propios ojos las bombas milagrosas. Los cronistas escribían que, al entrar en el templo, el ambiente cambiaba. El aire se volvía más liviano, como si una presencia invisible cubriera todo con un manto de paz. Pero los milagros del Pilar no se limitaron a aquella guerra. Durante siglos, miles de personas han testificado haber recibido sanaciones físicas, emocionales y espirituales al orar frente a la Santa Columna. Enfermos incurables que recuperaron la salud, familias separadas que hallaron reconciliación, almas perdidas que volvieron a sentir esperanza. Muchos cuentan que, al tocar el Pilar, sintieron una fuerza recorrerles el cuerpo. Algunos aseguran haber visto una luz que emanaba de la piedra misma, como si dentro de ella latiera algo divino. Para quienes han vivido estas experiencias, no hay duda, el Pilar no es una reliquia, es una presencia viva. Y así, lo que comenzó como un signo para un apóstol cansado, se convirtió en un faro para naciones enteras. En tiempos de guerra, de peste o de desesperanza, el pueblo siempre regresó a ese lugar, y siempre encontró allí consuelo. El Pilar no solo se mantuvo en pie entre cañones y fuego, también ha resistido los siglos de duda, de indiferencia, de fe olvidada, porque el verdadero milagro no fue que las bombas no explotaran, sino que la fe no se apagara. Hoy,
Cuando uno camina por la basílica y levanta la vista hacia la columna sagrada, siente que algo lo observa, algo eterno, como si aquella piedra aún murmurara la misma promesa que la Virgen le hizo a Santiago hace casi 2 milenios. Ten ánimo y no temas, porque yo estaré contigo. Y quizás por eso, quien entra en ese templo no sale igual. Porque aunque el cuerpo se mantenga en silencio, el alma entiende que en ese lugar, el cielo todavía toca la tierra. La fe que une el cielo y la tierra. Con el paso de los siglos, la devoción al Pilar trascendió fronteras. Los misioneros llevaron su imagen al Nuevo Mundo. En América Latina, su figura fue acogida con amor. Desde México hasta Argentina, miles de iglesias se levantaron bajo su nombre. La Virgen del Pilar se convirtió en símbolo de unión entre los pueblos hispanos, un lazo espiritual que conecta continentes enteros. Cada 12 de octubre, Zaragoza se transforma en un río de fe. Miles de personas llegan desde todos los rincones del planeta para ofrecer flores, oraciones y promesas. No se trata solo de una tradición, es una cita con el misterio, una renovación de la fe colectiva. Mientras la humanidad avanza entre guerras, tecnología y caos, el Pilar sigue allí, inamovible, como si dijera, la fe no envejece, la esperanza nunca muere. Quizás ese sea su mayor milagro, seguir inspirando a millones, generación tras generación, a creer en lo invisible. Y ahora, querido espectador, si esta historia tocó algo dentro de ti, recuerda que el mensaje del Pilar no es solo para los antiguos peregrinos, es para todos los que aún buscan una señal en medio del ruido del mundo. Porque hay momentos en que sentimos que ya no podemos más, y justo entonces, el cielo vuelve a hablar. Suscríbete a Revelaciones Ocultas. La Biblia Divina, deja tu me gusta si esta historia te conmovió, y comparte este video para que más almas descubran que el verdadero milagro sigue vivo.